Bien, una vez que nosotros tenemos este paso, lo que vamos a hacer es comparar medidas y comparar volúmenes y profundidades, concavidades y convexidades. Entonces habíamos dicho que acá habíamos empezado a marcar una concavidad, que es la que nosotros podemos ver acá en el modelo, y nosotros entendemos que todo esto es profundidad y que también lo va a tener del otro lado, pero fíjense que nosotros tenemos estos pequeños cambios de valor y eso era lo que les decía en la otra información, que ustedes pueden ir dibujando todo lo que necesiten. Es decir, si yo necesito, perdón, esto es bastante difícil con la cámara. Si yo necesito marcar este cambio de plano acá, aunque no lo haga en profundidad, yo lo puedo marcar para que yo pueda ir sabiendo dónde tengo que ir cambiando el plano. Es decir, fíjense por ejemplo en esta zona del modelo, yo tengo luz, una luz bastante parecida en todo esto que es la frente. Y fíjense que yo tengo, hasta acá tengo luz y a partir de acá va cambiando prácticamente toda sombra. Entonces, a partir de este límite, yo voy a tener que ver cómo hago para que todo esto sea luz. Evidentemente, para que sea una luz parecida, yo voy a tener que tener un plano que tenga una profundidad parecida para que la luz sea pareja. ¿Ok? Bueno, entonces, continuando con estas marcas que yo les decía que pueden dibujar, bueno, la boca, todos los cambios de las líneas que sean más evidentes, como la comisura de la boca, pero también el labio de abajo, pueden marcar el dibujo que hace la sombra, toda la información que ustedes quieran. Y si pueden, ya podríamos marcar este contorno de la cabeza dibujado alrededor y prácticamente podríamos sacarlo. Pómulo. Y a partir de esta línea para acá habría que sacar todo, es decir, cortar el material y sacar toda la plastilina, porque nosotros sabemos que a partir de esta línea no se ve nada más allá. Entonces no va a haber nada ni más cerca ni más lejos de ustedes. Directamente nada. Obvio que cuando yo corte acá, lo que va a pasar es que me va a quedar chato de este lado. Bueno, eso lo vamos a analizar cuando tengamos la cabeza de ese lado. Y de hecho vamos a girar la cabeza y vamos a ver qué pasa cuando la cabeza está de perfil, de ese lado. Bueno, una vez que tenemos la cabeza de este lado, vamos de nuevo a empezar a dibujar y ver qué pasa con el contorno de la cabeza. Acá ya vamos a tener las informaciones, bueno, de la concavidad ocular. Vamos a tener eso que hablamos recién, de que vamos a tener un plano más liso acá, y entonces en consecuencia de eso nosotros vamos a seguir dibujando el contorno, la mandíbula, si llegamos a ver algo del cuello, también del cuello, ¿ok? Y ese es el análisis que nosotros vamos a ir haciendo de frente y de costado, dibujando, pero también agregando y sacando material. Y una vez que tengamos la información de frente y de perfil, vamos a analizar el 3/4. Entonces no vamos a usar ni la información de frente ni la información de perfil, sino que en 3/4. Y ahí vamos a ir analizando de nuevo de la misma manera. Con la diferencia que cada vez vamos a ir teniendo más información y más referencias. Entonces, nosotros ya vamos a tener, bueno, esta marca que habíamos dicho que era del contorno, es decir, de este lado del cráneo, esta esquina de acá, que va a coincidir con el pómulo, y entonces vamos a ir dibujando todos esos análisis y vamos a ir viendo verdaderamente cuánto era esa profundidad que nosotros teníamos que sacar en el ojo. Vamos a ir midiendo la distancia entre la nariz y esa profundidad y vamos a ir creando a ver dónde tengo el bastón, por acá. Entonces fíjense que es bastante profundidad la que yo necesito para que me dé esa sombra de este lado también. Entonces voy a empezar a sacar cada vez más material o agregar en la nariz, que es la diferencia entre esos dos planos los que nosotros queremos marcar.
discúlpenme, pero es que tengo que mirar la cámara a la vez que miro el modelo. Se me hace bastante difícil. Bueno, ven que ahí se empieza a marcar esa profundidad. Bueno, nosotros tenemos que llegar a una profundidad mayor donde se haga una diferencia de distancia entre esta profundidad y la nariz. ¿Ven? Y acá ya podemos nosotros ir calculando cuál sería el tamaño de la nariz, que más o menos lo teníamos marcado con esta línea cuando estaba de frente, y que por ahora iba coincidiendo. Bueno, nosotros vamos a ir analizando cada vez más las medidas en nuestro bloque. Por último van a agregar las orejas y van a limpiar los planos, es decir, todas estas marcas de manipulación ustedes las van a ir sellando, tapando y limpiando los planos, porque nosotros lo que queríamos ver era los cambios de planos. Entonces, si nosotros tenemos pequeños cambios de planos que no fueron con intención, los tenemos que ir limpiando. A ver si lo puedo hacer mejor desde aquí. Bueno, esta es la profundidad que íbamos diciendo. Este es el plano que dijimos que íbamos a sacar, que lo podemos desbastar, lo podemos cortar. Aquí tendríamos el pómulo y a ver si se llega a ver. Ahora puedo notar mejor todavía que acá tengo una profundidad de más, es decir, la frente, que por lo regular sería un plano más extenso, a mí se me corta acá. Y eso coincide con lo que decíamos al principio, que nosotros teníamos cuando estaba de frente la cabeza un cambio de plano que recién estaba por acá, antes de el contorno final, es esa sombra que se marca ahí. ¿Ok? Entonces, a medida que nosotros vayamos teniendo más información, primero de frente, después con el análisis de perfil, etcétera, etcétera, o sea, de la parte de atrás, del otro perfil, desde 3/4, cada vez vamos a ir pudiendo hacer evolucionar más y más nuestro análisis en modelado. Lo último que queda por decirles es que consulten todo lo que necesiten, que pregunten en los foros, que manden cómo van evolucionando los trabajos, y una vez terminado recién eso, envíen las imágenes y los trabajos terminados a las actividades. El formato que vamos a pedir para entregarlos es, como habíamos hecho con el primer trabajo, hacer un pequeño video donde muy lentamente ustedes vayan girando su trabajo. Y les aconsejo que, fíjense como este ejemplo que está en pantalla, exageren los cambios de plano, porque en un trabajo chico va a costar un poquito más verlos, pero de todas maneras es el fin del trabajo entender y ver bien dónde están esos cambios de plano. Así que exagerar un poquito los cambios de planos es una buena posibilidad. Traten de hacer el ejercicio, de ponerse frente al espejo, de pensar qué pasa detrás de esos músculos para que los cambios de plano se produzcan, dónde son esos cambios de plano, qué pasa cuando el plano de la nariz va cambiando y se junta con el pómulo, cuál es el límite de esta línea, si se conecta o no se conecta con el globo ocular. Traten de hacer ese análisis con ustedes mismos, de verse en el espejo detenidamente y analizar, bueno, todos estos cambios de planos que todos los tenemos y todos los tenemos de forma diferente, pero si nosotros tomamos conciencia de qué es y cómo es, va a ser mucho más fácil aplicarlo en nuestro pequeño modelado.